Bueno, Aizka, pasan asteazkenean, pentsatu gainetik pisu handi bat kendu zenutela, zemoz dago taldea eta zelako eragina dauka horrek urrengo neurketari begira? Bueno, astuta, partidu hori pasatu da eta orain urrengora begira gaude, ez? Genekien taldea ondo zegoela eta esan izuen partidu aurretik baikor nintzela eta orain ere baikor naiz, ez? Partidu bat gehiago da, garrantzitsua, pasadan asteazkeneko izan zen bezala eta horrela hartu behar dugu, ez? Badakigu Villarreal oso indartzu dagoela etxean, eta, han partidu handia inberko dugu irabazteko, ez? Baina, zalantza gabe, azkenean bost jardunaldi eman dituzunean irabazi gabe eta irabazten duzunean, horrek indartzen du taldearen jokoa edo planteamendua behintzat, ez da? Bai, baina, ez du pentsatu behar, aurrekoan 3 utzi irabazi genuelako pisu bat gainetik kendu dugula, ez dugu hori pentsatu behar, jarraitu behar dugu, ez dugu ezer egin, saiatu berriro irabazten, etxetik kanpo lehenengo partido irabazten dugun, eta hori, ezin dugu pentsatu orain lasaiago gaudela lehenengo gunean irabazi genuelako, ez nire ustez hori elitzateke ondo egongoz, berriro daukagu beharra irabazteko, hemen beharra beti dago irabazteko, ez. Eta zelan aurre ikusten duzu jugo dela partidu hori? Villarreal oso ondo dabil eta batez ere aurrealdean polbora indartzua dauka. Bai, batez ere etxean, ez? Etxean da talderik indartzuena. 17 gol sartu ditu 5 partidutan, kriston marka da hori, 17 gol sartzea 5 partidutan etxean. Eta azkenengo 2 partiduak, 4 eta 5 eta 1 irabazi ditu, eta talde oso erasokorra da, jokalari 10-12 jokalari oso kapaz gola sartzeko edo urtero golak sartzen dituztenak, aukera asko erasoan, jokalari era ezberdinetakoak, baina danak golarekin eta alde hortatik partidu honein beharko dugu defentsan eta gero beti esaten dizuedan bezala etxetik kanpo gola sartu behar da, azkenean Atletico Madrid azkenengo partidua jokatu genuena naiz eta partidu hona egin golik ez badozu sartzen, talde hoien kontra zaila da porteria utzean usteaz. Eta horreko gunean, bolada txarra apurtu zen bezala, gustu duzu taldeak antsietatea apur bat daukala etxetik kanpo aurreneko garaipena eskuratzeko? Espero ez. Egia da ez dugula irabazi, baina partidu bakar bat galdu dugu bat eta utz gainera, ez? Taldea lehiakorra da etxetik kanpo ere bai. Beste gauza bada, ez dugula errestasunik eduki gola sartzeko edo baina taldeak naiz eta ez irabazi etxetik kanpo, beti partiduan egon da, beti lehiakorra izan da, eta 3 berdinketa lortu ditugu, eta partidu eta 2 horiek galdu, Atletico Madrilen kontra ere bai. Eta orduan, etxetik kanpo irabaztea da gure naia, eta pizkator ez duguna lortu oraindik, ez? 5 partidu hauetan, etxetik kanpo ez dugu lortu irabaztea, eta hori da gure buruan daukaguna partidu irabaztea. Jokalarien aldetik, Unai López ez dakit, azken 2 egunetan ez du entrenatu, ez dakit Villarrealera joateko moduan egongo den? Ikusiko dugu, gaur saiatuko da entrenatzen eta hartuko dugu erabaki bat, baina, esaten dizudan bezala, 3 partidu izan dira aste hontan eta topera daudenak eramango ditugu, zalantza txikiren bat badaukagu jokalari batekin, badaukagu jendea eta 3 partidugarren partidua da aste hontan eta ondo daudenak eramango ditugu. Berreskuratu da ondo taldea, alde hortatik edo... Lesio aldetik esatezu? Ez, jokalariak dinote... Bai, beti bezala, ez? 3 partidu daudenean aste beten, 3. pixkan nekatuago iristen zara, baina eurak ere, bai. Alde hortatik ez dago aitzakirik, eurak ere 3 partidu eduki dituzte, orduan eduki dugu denbora, rekuperatzeko, eta, hori nire ustez taldea ondo ailegatuko da fizikoki, ez? Eskerrik asko. Gaizka, egunon. Opa, egunon. Unai López, dices que vais a probar, pero si hay dudas, no va a jugar. Se retiró hace 2 o 3 días de un partido en el minuto 60 y ahora no ha entrenado. Vamos a ver hoy cómo está, pero en principio... llevaremos los que están al 100%, no podemos jugar con jugadores tocados, ¿no? Al margen de Unai, ¿hay alguna duda? Alguna molestia, cuando hay 3 partidos en una semana siempre tienes algún jugador que llega un poquitín más justo y tal, pero en principio están todos bien. Oye,
Una pequeña reflexión. El Villarreal no va a tener ni 72 horas para descansar en una liga que se supone que es de las más fuertes del mundo. ¿No te llama la atención eso? Bueno, nosotros estamos en la misma situación muchas veces, ¿no? El anterior parón jugamos 3 veces en 5 días y medio nosotros. Fuimos los de primera división los que más desventaja tuvimos en ese aspecto. Ahora mismo ellos también tienen gente para cambiar, mucha gente de calidad, de media campo para adelante, y en ese aspecto todos llegamos, los equipos de primera división, cuando hay 3 partidos en una semana, al tercero todos llegamos más o menos en la misma situación, ¿no? El Villarreal ha marcado en todos los partidos, como decías, 17 goles en 5 partidos, también ha encajado, o sea que es de obligado cumplimiento marcar. Sí, que no te marquen, porque ya te digo que los 2 últimos partidos han ganado 4-1 y 5-1. Quitando el Barcelona, para mí, ofensivamente, el mayor potencial de primera división, quizás Real Madrid, Barcelona y el Villarreal, ¿no? Mucha gente de calidad arriba, con gol. Y pues claro, sí, a un equipo que normalmente hace tantos goles tienes que intentar tú hacerle gol también, para poder ganar el partido. ¿Qué reflexiones sacas del otro día del partido del 3-0? Porque todo el mundo hoy hablaba de ese partido de Muniain, colocado en el centro. Mañana igual es difícil hacer esa misma fórmula. ¿Sacas alguna conclusión en especial? Bueno, con Raúl, Willy y Iker, que normalmente solemos querer que estén los 3 en el campo, normalmente son jugadores que juegan por el centro, pero que también en cualquier momento, según el partido, pues puede caer uno jugando a falsa banda, bien si quieres velocidad por banda, bien si quieres meter a Iker por dentro, bien si quieres que Raúl juegue delantero. Al final, dependiendo el rival, dependiendo el contexto del partido, la situación del partido, uno puede empezar en una manera y acabarla de otra. Son 3 jugadores para nosotros muy importantes, que juegan en una posición centrada y que pues alguno en unos momentos, otros se tiene que sacrificar un poco moviéndose unos metros, ¿no?, para un lado. Nos da eso, más que un problema, es una riqueza táctica, ¿no?, que tenemos y la podemos aprovechar según los partidos. Comentábamos que el Villarreal marca mucho, pero también encaja unos cuantos, sobre todo el primer día, ¿no? También eso es una de las bazas que quizás podéis explotar. Hombre, sí, evidentemente, si han hecho 17 goles en 5 partidos en casa, evidentemente, claro, si no tuvieran alguna laguna defensiva, estarían líderes, ¿no?, casi por encima del Barcelona. Pero también, bueno, es un equipo que tiene solvencia, está muy bien, y como te digo, ¿no?, más dependerá también siempre de que nosotros hagamos un buen partido para tener posibilidades allí. Hola, Gaizka. Opa. Comentabas ahora de la riqueza táctica que supone tener los 3 futbolistas. Lo que vimos el otro día contra el Español, no sé cómo llamarlo, si podemos llamarlo un recurso o es algo que se puede perpetuar en el tiempo para repetir, no sé cómo lo ves. ¿Es un recurso o es, digamos, una posibilidad de jugar así? Sí, es una posibilidad, pues dependiendo un poco el rival, la manera. No es lo mismo jugar en Villarreal que jugar contra el Español en casa. El Español juega con 3 centrales grandes, más replegado en ese aspecto, con más gente dentro. Muchas veces necesitas más velocidad en banda, otras veces necesitas un delantero más rápido, ¿no?, como Willy. Iker puede jugar por dentro, aunque bueno, siempre queremos que juegue por dentro, pero puede partir desde fuera, ¿no? Una cosa es estar y otra cosa es partir, ¿no?, de fuera o de dentro, pero acabas jugando por dentro siempre con él. Y bueno, eso, el tener que esos tres jugadores que normalmente queremos o solemos querer que estén en el campo, tanto Willy, Raúl como Iker, los 3 juegan en una posición más centrada, ¿no? Y entonces eso te obliga, por un lado, a modificar algunas veces algunas cosas, y otras, pues lo que es un problema a veces se puede convertir en una ventaja, ¿no? En que en el mismo partido, pues a veces tengas remate arriba o velocidad, y otras veces tengas velocidad por fuera o un segundo media punta que entra por dentro. Al final eso se convierte en un problema a veces y en una solución en otras veces, ¿no? Si te pregunto, Gaizka, si el otro día contra el Español la victoria, más allá de contundente y merecidísima, ¿ha supuesto un alivio para el equipo interrumpir esa racha de 5 partidos? Sí, seguro, ¿no? Siempre quieres ganar cuanto antes, sobre todo cuando vienes de una rachita que no ganas, ¿no? Pero bueno, lo que te digo, el alivio y la victoria holgada y merecida que conseguimos, yo creo que
se tiene que convertir más en una motivación para volver a ir ahora y volver a ganar, que no más en que nos hayamos quitado un peso de encima, ¿no? Parece que cuando te quitas un peso de encima muchas veces es como que, menos, pero no vale para nada si no vuelves a ganar o... No sé cómo decirte, eso no se puede convertir en tranquilidad o en conformismo, ¿no? Tiene que ser todo lo contrario, volver a tener la necesidad, porque aquí se vive de necesidad todos los días, da igual que hayas ganado o que no, ¿no? Y tratar de hacer un buen partido ahí. Gaizka, eske lehenago gaizki sartu zaigu audioa, galdera baten eta hain zuzen galdera honen inguruan, lehenago hori izan dugu. Osea, taldeak ezin dula lasaitasun hartu, azken partidua irabazi ostean. Taldeak ez du inoiz lasaitasunik hartzen, talde honi alsaio leporatu beste gauza batzu, baina taldea beti oso lehiakorra da. Partidu guztietan, nire ustez jokatu ditugun partidu 11 izan dira, edo partidu guztietan lehiakorrak izan gara. Eta hori talde gutxiri gertatu zaio, lehenengo mailan ez, partidu guztietan egon gara partiduan. Irabasteko aukerakin, berdintzeko aukerakin, baina nire ustez taldea oso lehiakorra da eta relajazio atletik edo lasaitasun atletik gutxitan hartzen du. Ez beste gabezi batzuk ditugula argi dago, baina hori ez. Eta nahiko nuke pixkat goze hori eukitzea ez. Lehen esan dizudan bezala, irabasteak lasaitasuna ematen dizu, baina lasaitasun hori ez daitela bilakatu hori, intentsitate falta edo, ez? Azkenean behar hori beti dago irabasteko, naiz eta irabastetik etorri, ez? Eskerrik asko. Listo, mila esker guztioi. Epa. No, Gaizka, te quería preguntar por un poco el tema recurrente de los últimos días, el tema de Córdoba, los pitidos. ¿Has tenido ocasión de hablar con él? ¿Le ves tranquilo? ¿Asimila bien las críticas, posibles críticas? Bueno, creo que eso ya comenté un poco el otro día lo que pensaba y ahora estamos centrados en el Villarreal. Todos siempre intentan dar lo mejor y más un jugador como él, ¿no? Joven, con futuro, todos estoy contento con ellos y tenemos que entre todos sacar todo esto adelante. Vale. Esker. Venga, bro.